Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar cómo realizar este mini osito tejido a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar y les quede así de lindo. Este mini osito lo podemos utilizar como un llaverito o como una decoración. Recuerden suscribirse aquí en la parte de abajo para que puedan seguir viendo más tutoriales en mi canal. Y entonces ahora sí vamos con los materiales que necesitaremos para realizar este mini osito. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Vamos a ocupar nuestra hilaza, en este caso yo estaré utilizando esta, que es como en color paja, es un cafecito claro. Voy a estar utilizando esta que es un poco más clarita para la parte de aquí y utilizaré un tono más oscuro para los detalles. Entonces estas son las tres hilazas que utilizaremos. Yo estoy utilizando esta marca y esta es Sinfonía. Entonces utilizaré estas tres. También voy a necesitar mi ganchillo. Estaré utilizando este que es de 2 milímetros. Mis tijeritas, mi agujita lanera, un marcador de puntos. Voy a estar utilizando también esta aguja de crochet de 1.20 milímetros, ya que esta hilaza la voy a dividir, entonces ocuparé un ganchillo más delgado para realizar el moñito. Vamos a necesitar también un poco de relleno y utilizaré también un poco de silicón frío. Entonces estos son todos los materiales que necesitaremos para realizar nuestro osito. Ahora sí que ya tenemos todo, vamos con el paso a paso. Entonces voy a comenzar tomando mi hilaza y voy a realizar un anillo mágico de esta forma. Aquí nada más paso por mi dedo de esta forma y por aquí paso mi aguja para sacar mi hebra. Hago una cadenita para asegurar, saco esta hebra que tengo aquí y ahora voy a realizar 8 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Así, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser la cabecita de nuestro osito. Entonces aquí ya nada más cierro mi anillo mágico y ahora en la segunda vuelta voy a realizar aumentos. Van a ser un aumento sobre cada punto, entonces serían un total de 8 aumentos y los aumentos se realizan haciendo 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces aquí hago mi primer aumento, aquí voy a ir colocando mi marcador y voy a ir haciendo los aumentos uno sobre cada punto. Aquí llevo 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 y aquí sería mi número 8. Así. Entonces aquí ya tengo mi segunda vuelta lista. Ahora voy a realizar la siguiente vuelta en la que realizaré un punto bajo y un aumento. Entonces en la vuelta pasada tenemos un total de 16. Ahora en esta
vamos a aumentar a 24 puntos. Entonces voy a seguir realizando mi secuencia de un punto bajo, un aumento, hasta llegar a mi marcador. Aquí ya terminé esta vuelta número 3 y ahora voy a realizar mi vuelta número 4 y a partir de ahora vamos a realizar la vuelta 4, 5, 6, 7, 8 y 9, un total de 6 vueltas en las que realizaré los mismos 24 puntos que tengo. Entonces solamente vamos a realizar un punto sobre cada punto hasta llegar a nuestra vuelta número 9. Entonces voy a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. Y ahorita ya les muestro cómo es que nos queda al terminar la vuelta 9. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 9, las vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces así es como se ve al terminar esta vuelta. Y ahora voy a realizar mi vuelta número 10. Para esto voy a realizar un punto bajo y una disminución tomando las dos hebras delanteras de mis dos siguientes puntos y cierro mi punto. Entonces aquí ya se hizo la disminución, entonces voy a seguir un punto bajo, una disminución hasta completar esta vuelta. Y al terminar voy a tener un total de 16 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar mi último punto y mi última disminución de esta vuelta. Entonces así quedaría al terminar nuestra vuelta número 10. Ahora para la vuelta número 11 voy a realizar un total de 8 disminuciones. 1, 2, voy a colocar aquí mi marcador. 3, 4, 5, 6, 7 y la última, la número 8. Así. Entonces aquí ya nada más retiro mi marcador, voy a realizar aquí un punto deslizado, un pequeño nudito. Aquí ya mi hebra se había terminado, entonces solamente dejamos un poco de hebra, que sea poquita nada más para cerrar, y ya la que sobre la vamos a esconder y a cortar. Aquí voy a colocar el relleno en la parte de la cabecita, que quede muy bien
Aquí ya terminé de colocarlo, entonces quedó súper bien rellenado y también hay que darle la forma a la cabecita. Entonces ahora vamos a tomar nuestra agujita lanera y vamos a ir cerrando tomando nuestra hebra delantera de los 8 puntos. La vamos pasando de esta forma por cada uno. Y aquí ya pasamos por todos, entonces únicamente vamos a jalar nuestra hebra y cerramos nuestra cabecita. Ahora esta hebra la voy a esconder. Y la voy a cortar. Y vamos a reservar la cabecita. Ahora vamos a realizar la parte del cuerpecito. Para esto volvemos a tomar nuestra hebra y vamos a realizar un total de 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar. Y en nuestra vuelta número 2 vamos a realizar los 6 aumentos. Entonces va a ser un aumento sobre cada punto. Aquí sería mi primer aumento y voy a colocar mi marcador en el primer punto, mi segundo aumento, aquí sería el número 3, el número 4, número 5 y aquí el número 6. Entonces ya tengo los 6 aumentos. Ahora voy a realizar un punto bajo y un aumento en esta vuelta número 3. Voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar con esta secuencia de un punto bajo, un aumento, un punto, un aumento, hasta llegar a mi marcador. De esta forma, ahora aquí ya tengo 18 puntos y ahora voy a realizar desde nuestra siguiente vuelta, que sería la vuelta número 4, hasta la vuelta número 9, los 18 puntos. Entonces ahorita que termine la vuelta número 9, les muestro cómo nos debe de quedar la parte del cuerpecito. Recuerden, solamente es un punto sobre cada punto y tenemos que tener 18 puntos en cada vuelta. Desde la 4 hasta la número 9. Aquí ya terminé. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ahora vamos con la vuelta número 10 y en esta vuelta realizaremos un punto bajo y una disminución.
voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y al finalizar esta ronda tendré un total de 12 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar mi última disminución y aquí únicamente voy a retirar mi marcador, voy a realizar un pequeño nudito y voy a dejar suficiente hebra para unir la cabecita. Entonces así quedaría la parte de nuestro cuerpecito. Vamos a colocarle también el relleno. Y así es como nos quedó después de colocar el relleno. Entonces ahora vamos a reservar la parte del cuerpecito. Ahora vamos a tejer la parte de los piecitos. Para esto voy a tomar mi hilaza nuevamente y realizaré un anillo mágico. Ahora dentro de este anillo mágico voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí voy a cerrar por completo y voy a realizar 8 aumentos. Entonces va a ser un aumento sobre cada punto. Voy a empezar aquí mi primer aumento y voy a colocar mi marcador de puntos en el primer punto. Entonces realizaré los 8 aumentos. Al terminar esta vuelta voy a tener un total de 16 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando. Ahora voy a realizar la vuelta número 3 en la que realizaré estos 16 puntos. Entonces va a ser un punto sobre cada punto. Aquí tengo 2, voy a colocar mi marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el último 16. Entonces aquí así vamos con nuestra vuelta número 3. Ahora en la vuelta número 4 realizaré 8 disminuciones. Aquí hice mi primer disminución, voy a colocar mi marcador. Aquí llevo 2 disminuciones, siempre tomando las 2 hebras delanteras de los 2 siguientes puntos. Aquí ya voy en la número 4, 5, 6, 7 y la última, la número 8. Entonces aquí termino mi vuelta número 4. Ahora en la vuelta número 5 realizaré un punto sobre cada uno, entonces van a ser 8 puntos.
Aquí llevo 2, voy a colocar mi marcador en el primero. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya tengo los 8. Ahora en la vuelta número 6 voy a realizar primero 3 puntos. 1, 2, voy a colocar mi marcador en el primero y 3. Y después voy a realizar una disminución. Aquí va mi disminución y realizo nuevamente 3 puntos. 1, 2 y 3. Entonces al terminar esta vuelta voy a tener un total de 7 puntos bajos. Ahora voy a realizar la vuelta número 7 y la vuelta número 8 de 7 puntos. Entonces aquí tengo 1, 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto, 3, 4, 5, 6 y 7. Y realizaré la vuelta número 8 de igual forma con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora retiro mi marcador y aquí voy a realizar un punto deslizado y voy a dejar suficiente hebra para unir a la parte del cuerpo. Hago un pequeño nudito y voy a colocar el relleno suficiente en la parte de aquí del centro. Entonces voy a ir colocando poco a poco el relleno. Entonces aquí ya coloqué el relleno. Así es como queda nuestra piernita. Ahora voy a agarrar mi agujita lanera y voy a unir de esta forma la parte de arriba. Así. Entonces así es como me queda. Tengo que tener otra pieza exactamente igual. Entonces aquí ya tengo las dos y las voy a reservar. Ahora vamos a realizar la parte de las manitas. Para esto vuelvo a tomar mi hilaza y hago un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico realizaré 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a cerrar por completo y voy a realizar desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7 un punto sobre cada punto. Entonces va a ser de la vuelta 2 a la 7 realizando los 8 puntos. Aquí voy a ir colocando mi marcador siempre al inicio en el primer punto.
Entonces es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un total de 6 vueltas las que realizaremos de 8 puntos bajos. Ahorita que termine en la vuelta número 7, les muestro cómo debe de quedar nuestro bracito. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora aquí voy a colocar un poquito de relleno en la parte del brazo. No tenemos que colocar mucho, solo un poco. Entonces aquí ya quedó. Ahora voy a realizar aquí un punto deslizado. Voy a dejar suficiente hebra para colocarla en el cuerpito. Y voy a realizar aquí un pequeño nudito. Así. Voy a tomar mi agujita lanera y voy a ir cerrando tomando la hebra delantera de los 8 puntos. Al completar los 8 puntos, ya solamente voy a jalar la hebra para cerrar. Y así es como nos tiene que quedar la parte del bracito. Y de este tengo que tener otro igual. Entonces ahora voy a reservar los bracitos. Ahora vamos a realizar la parte de las orejitas. Para esto vuelvo a tomar mi hilaza y a realizar un anillo mágico. Y ahora dentro de este anillo mágico realizaré 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar. Y aquí únicamente dejaré un poco de hebra muy cortita y voy a realizar un pequeño nudito. Así. Esta hebra la voy a pasar para este punto. Así tengo que tener mis orejitas. Entonces tengo que tener otra exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos. Y las voy a reservar. Ahora vamos a realizar la parte del hocico. Para esto voy a tomar esta hilaza que es más clara y voy a realizar un anillo mágico, pero este anillo mágico lo realizaré con medios puntos altos. Entonces aquí voy a realizar 2 cadenas al aire. Voy a tomar la lazada de esta forma, paso mi gancho, voy a sacar mi hebra y tendré 3 y voy a pasar por las 3. Entonces este sería mi medio punto alto y tengo que realizar 8. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el último, el número 8. Entonces ya únicamente voy a cerrar por completo. Y aquí donde comencé con mis cadenas, voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí voy a cortar mi hebra. Y voy a realizar un pequeño nudito.
así. Así me tiene que quedar. Y voy a tomar de una vez mi hebra en color café. Esta la dividí, utilicé esta y la dividí separando únicamente 2 hebras de las que tiene para que sea más delgado. Entonces tomé 2 y son las que voy a utilizar. Y voy a utilizar esta agujita lanera un poco más delgada. La voy a pasar de esta forma y voy a realizar el detallito justo aquí. Entonces para esto paso mi agujita aquí, lo paso hacia este otro lado como si formáramos un triángulo para sacarlo al centro. Y este triángulo va a ser la forma de la naricita. Así. Entonces lo vamos a rellenar y aquí volvemos a tomar la parte del centro para bajar con una hebra hacia acá. Justo en el centro. Así, entonces voy a terminar de rellenar aquí la parte del triangulito y ahorita les muestro cómo nos debe de quedar. Y así es como nos debe de quedar la parte de la naricita. Entonces aquí ya nada más vamos a realizar un pequeño nudito con el color café y voy a cortar aquí lo más posible de las hebras que me quedan sin hacer que se vaya a destejer, ya que esta la vamos a pegar con un poco de silicón. Y así es como tenemos que dejar esta partecita. Entonces ahora la vamos a reservar para después unir todas las piezas. Ahora para realizar la parte del moñito vamos a utilizar un poco de hebra en color café y esta, al igual que la que utilizamos para bordar el detalle de la nariz, va a ser muy delgadita. Vamos a separar solamente 2 hebras de esta que tiene 6. Entonces aquí yo ya tengo mis 2 hebritas y voy a estar tejiendo con este ganchillo de 1.20 milímetros.
Entonces voy a tomar mi hilaza delgadita, voy a realizar un anillo mágico, voy a subir con 2 cadenas y voy a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a realizar nuevamente 2 cadenas, 1 y 2, y un punto deslizado en la base de mi anillo mágico. Vuelvo a subir con 2 cadenas, tomo lazada y vuelvo a realizar 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hago nuevamente 2 cadenas que voy a cerrar en la base de mi anillo mágico con un punto deslizado. Aquí voy a realizar un pequeño nudito y voy a cerrar por completo mi anillo mágico. Entonces así queda el moñito. Únicamente vamos a tomar estas mismas hebras para pasar por el centro y vamos a reservar. Aquí ya hasta que lo vayamos a colocar vamos a cortar las hebras restantes para pegarlas con un poco de silicón, que será el mismo que utilizaremos para colocarlo al osito. Muy bien, entonces hasta este punto ya tenemos que tener todas las piezas de nuestro osito. Tenemos que tener la cabeza, el cuerpecito, las piernitas, los bracitos, la parte de la nariz, las 2 orejitas y el moñito. Entonces ahora vamos a comenzar a unir las piezas. Vamos a comenzar por unir la parte de los bracitos al cuerpo. Entonces esto lo vamos a realizar con ayuda de nuestra agujita lanera. Y vamos a ir uniendo justo en la parte de aquí. Voy a unir ambas manitas. De esta forma. Tenemos que apretarlas muy bien para que queden muy bien ajustadas y no se vayan a salir. Así ya tengo una. Entonces ahora voy a colocar la otra del otro lado y esta hebra la voy a pasar justo al centro para unirla con la hebra de la otra manita. Entonces aquí tengo una y voy a unir la otra. Justo del otro lado y tomando la misma vuelta que es esta. Ya sería como quien dice la última. Entonces aquí voy a tomarla y voy a unir mi otro bracito. Aquí ya uní ambos, así es como me queda. Entonces aquí con estas 2 hebras de los bracitos voy a realizar un nudito. Muy ajustado.
y después voy a cortar el sobrante de las hebras. Así, voy a esconderlo. Así es como queda. Ahora voy a colocar las piernitas y estas las voy a colocar justo aquí en los costados. Van a ir en estas partes, en esta parte de aquí, de estos puntos de atrás, para que se vea como si estuviera sentadito. Entonces voy a ir uniendo de una por una. Así. Así tiene que quedar. Y voy a asegurarlas muy bien. Y al igual que los bracitos, esta hebra la voy a pasar aquí por un punto del centro para unirla con la del otro lado y asegurar ambas hebras. Entonces aquí ya coloqué una. Ahora voy a colocar la siguiente. Aquí es importante revisar más o menos en qué vuelta colocamos la otra piernita y colocarlas más o menos a la misma distancia con respecto al bracito. Entonces en eso nos vamos a basar para que nos queden más simétricas. Y voy a ir uniendo ahora la de este otro lado. La tenemos que asegurar muy bien. Y revisar que se vea derechita. Entonces aquí voy a ir revisando y si se ve derechita. Entonces voy a terminar de colocarla y asegurar ambas hebras en el mismo punto. Entonces aquí ya tengo ambas hebras. Voy a realizar igual un nudito muy ajustado. Y ya cuando lo tenga voy a cortar el restante para esconder el nudito. Y así es como nos queda al colocar las manitas y las piernitas. Ahora vamos a colocar la cabecita. Entonces vamos a asegurarla con la hebra que teníamos. Vamos a colocarla más o menos así en el centro y vamos a ir uniendo poco a poco y vamos a ir revisando que nos vaya quedando derechita. Al momento de unir.
Aquí yo lo que normalmente hago es agarrar lo de una fila para no irme chueca, y así voy siguiendo esa misma línea hasta unir completamente la cabecita. Y también ir asegurando que la hebra quede muy ajustada para que no se vaya a soltar. Aquí ya estoy terminando de unirla. Y ya únicamente aquí en estos puntos finales voy a aprovechar para realizar un pequeño nudito, y después voy a esconder esta hebra dentro de la cabecita. Entonces aquí voy a aprovechar para hacer el nudito justo en este punto. Así. Y ahora voy a esconder esta hebra pasando por la cabeza, por uno o dos puntos. Y también aquí importante, hay que ir dándole forma al relleno para la cabecita, porque al estarla cosiendo al cuerpecito va perdiendo un poco la forma. Entonces aquí voy a cortar el restante y así queda al unir las piecitas. Y así queda al unir las piezas. Entonces ahora vamos a colocar las orejitas. Estas van a ir aquí, una en cada lado, y voy a colocarlas aproximadamente, una va entre la vuelta 2 y la vuelta 3 y la otra entre las 5 y las 6. Entonces voy a colocarlas así. Para esto voy a utilizar mi agujita de crochet. Voy a pasar por el punto que quiero que salga mi hebra y lo voy a tomar. Hay que asegurar la hebra completa y lo voy a sacar por este punto. Ahora hago lo mismo con el otro lado y lo voy a sacar sobre el mismo punto del anterior. Así. Y aquí voy a tomar los mismos puntos del otro lado, tomando en cuenta la misma vuelta para colocarla. Aquí ya coloqué las dos. Entonces voy a realizar aquí un pequeño nudito con ambas hebras. Voy a asegurarlas muy bien. Así. Y aquí, antes de continuar o esconder esta hebra que tengo, voy a colocar de esta forma mi orejita y voy a poner una gotita de silicón para que quede aún más ajustada y que no se vaya a mover. Entonces pongo de este lado y de este lado. Entonces ya nada más aquí voy a retirar el exceso.
y voy a fijar muy bien las orejitas. Voy a esperar a que seque. Y mientras tengo que esperar, aquí voy a aprovechar de una vez para colocar la parte de la naricita, también con un poco de silicón. Voy a asegurar que todas estas hebras queden aquí en el centro. Entonces voy a ir colocando suficiente sobre todo la parte de aquí del centro. Así. Y ahora que ya está así, voy a asegurarlo. Voy a colocarlo aquí justo en la parte central de la cabecita. Aquí hay que asegurarnos de esconder todas las hebras que tenemos y también de acomodar para que quede justo en la parte del centro. Hay que hacer presión y aquí sí es importante que el silicón lo coloquemos un poco en las orillas para que quede muy bien acomodado. Y aquí de una vez vamos a colocar el moñito también con un poco de silicón. Aquí ya corté las hebras restantes y las aseguro aquí por la parte de atrás. Y este lo voy a colocar justo aquí. Entonces ya nada más vamos a esperar a que seque nuestro osito. Ahora que ya se secó, voy a cortar un poco estas hebras. Y las voy a esconder. Y también vamos a colocar el detallito de los ojos. Para esto necesitamos un poco de hilaza en color café, de la que utilizamos para realizar el moñito. Entonces voy a tomar mi hilaza y con la ayuda de mi agujita voy a pasar aquí por un lado, aquí justo en este punto voy a pasar mi hebra y voy a saltarme 1, 2 y una vuelta hacia abajo. Me regreso saltando 2 puntos en el centro y hago lo mismo, 1, 2 y me regreso al punto donde comencé. Entonces así es como quedan los ojitos. Aquí ya nada más voy a unir esta hebra con la que quedó y hago un pequeño nudito para asegurar la hebra. Voy a cortar el restante y voy a esconder. Y este sería el resultado final de nuestro osito tejido a crochet.
Espero y les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para los siguientes videitos. Hasta la próxima.